Pancho Villa deja el gobierno del estado de Chihuahua en manos del general Chao, esto con el fin de unirse a la lucha armada. La toma de Torreón. Parte oficial de la batalla. 3 de abril de 1914. El 3 de abril de 1914. El general Francisco Villa escribió el parte militar de la toma de Torreón, importante batalla ganada por las fuerzas revolucionarias en la campaña contra Huerta. Tengo la honra de poner en el superior conocimiento de usted que fui designado por varios jefes de brigada para tomar el mando de las operaciones. En el ataque que realizamos a la plaza de Torreón, Coahuila, defendida por fuerzas federales e irregulares colorados, sostenedores del usurpador Victoriano Huerta. Por datos completamente justificados supimos que la plaza antes mencionada estaba defendida por fuerzas en número de 4.000 hombres. Inclusive los cuerpos de voluntarios denominados Defensa Social, formados con empleados, hacendados y españoles comandados por el general de brigada Eutiquio Munguía y por el brigadier Luis E. Anaya, así como los irregulares Emilio Campa y Benjamín Argumedo, todos asesorados por el divisionario Ignacio A. Bravo. Por nuestra parte, el jefe de operaciones era el que suscribe. Y de las diversas brigadas que tomaron parte en el combate, los generales brigadieres Tomás Urbina, Calixto Contreras, Eugenio Aguirre Benavides y Domingo El Lluriar. El dispositivo de combate se acordó en la Hacienda de la Loma. Y una vez aprobado se ordenó que la brigada Francisco Villa marchara por el costado derecho del río Nazas rumbo a Avilés, y la brigada Benito Juárez por el costado izquierdo del río, para proteger el flanco de la anterior y con la misión de efectuar el ataque a Lerdo y Gómez Palacio, mientras que la brigada Morelos cubriría el flanco derecho, con órdenes de reconcentración en la citada plaza de Avilés. El primer escalón del enemigo tenía como centro el punto antes mencionado, pero sus avanzadas se encontraban tendidas sobre los cerros de Monterrey, situado como a 2 kilómetros del punto de partida. Desde allí, y a horas que serían las 10 de la mañana, nuestras avanzadas se pusieron en contacto con el enemigo, formalizándose casi enseguida el combate, disputándole sus posiciones al enemigo, las que abandonaron en precipitada fuga, dejándonos el paso para llegar sobre Avilés, lugar al que llegamos a la 1 de la tarde del 29 de septiembre y donde se formalizó un vigoroso combate que terminó con la ocupación de dicha plaza por nuestras fuerzas, quedando ahí gran cantidad de muertos y heridos del enemigo, mientras que otros a duras penas lograron marchar en precipitada fuga hacia la población de Torreón. Y casi simultáneamente la brigada Juárez, al mando de Maclovio Herrera, batía con éxito las fuerzas de Emilio Campa, sobre el camino que desde la loma se desprende a Lerdo. Levantado que fue el campo, se obtuvieron los siguientes resultados. El enemigo dejó 467 muertos, entre federales y orozquistas, entre los que se encontraban el general federal Felipe J. Alvíez, jefe de este puesto, y el coronel Michel, así como infinidad de oficiales de diferente graduación. Se hicieron 19 prisioneros, los cuales fueron pasados por las armas, por estar comprendidos dentro de la ley del 25 de enero de 1862 que puso en vigor el decreto expedido por el jefe supremo del Ejército Constitucionalista. El Ejército Constitucionalista lamenta la muerte de 38 soldados y 71 heridos. Los elementos de guerra quitados al enemigo son
En el campo de operaciones de la Brigada de Herrera, un cañón sistema Mondragón, arrebatado a Campa y su chusma. En el campo de la Brigada Villa Urbina. Esto es. En Avilés. 2 cañones sistema Canet. 532 rifles 7 milímetros con dotación de 150.000 cartuchos. Y 800 granadas para cañón de 8 milímetros, abandonado todo por el enemigo en su vergonzosa fuga. En este combate nuestra artillería estaba compuesta en la forma siguiente. 2 cañones sistema Mondragón de 75 milímetros. Pertenecientes a la Brigada Francisco Villa, que fueron arrebatados al enemigo el 26 de agosto del corriente año en el combate de San Andrés, Chihuahua, una ametralladora y un fusil Rexer. La Brigada Benito Juárez contaba con 3 cañones de diferente calibre, manufactura nacional, una ametralladora y 2 fusiles Rexer. El día 30 a las 15 horas se levantó el campo, marchando sobre la plaza de Torreón. Para este ataque nos reforzaron con tretas y con sus brigadas los generales Aguirre, Benavides y Yuriar, concurriendo también las fuerzas del valiente coronel Juan García. Después de tomarse los puntos necesarios, a las 4 se inició el combate contra las avanzadas federales, generalizándose una hora después. El empuje de nuestros leales y valientes soldados hizo replegarse a los esbirros de Huerta hasta sus fortificaciones sitas en el cañón del Guarache y Calabazas, y por otro lado por el Cerro de la Pila, que corresponde al costado izquierdo del río, es decir, por el lado del Lerdo. En estas posiciones se hicieron fuertes hasta las 3 de la mañana, 3 a.m. del día 1 de abril. Hora en que el impulso de nuestros abnegados soldados les hizo levantarse y reconcentrarse en sus últimos reductos. El Cerro de la Cruz y trincheras, obras de carácter permanente, sitas en el barrio de San Joaquín. Durante este día se sostuvo nutrido y continuo tiroteo con objeto de evitar los diversos empujes que hizo el enemigo para recuperar los lugares de que había sido desalojado. Por mi parte ordené que se hicieran las exploraciones necesarias para conocer a punto cierto los frentes débiles del enemigo, sus dispositivos de combate y colocación y emplazamiento de sus piezas. En posesión de los datos anteriores, a las 21 horas ordené que las fuerzas, protegidas por las sombras de la noche, hicieran un avance decisivo y envolvente sobre los puestos del enemigo. Media hora después quedamos ocupando las anteriores y en poder de la plaza. Con este golpe formidable los federales y cómplices han recibido el tiro de gracia, dejando en manos del ejército constitucionalista la importante comarca lagunera, estratégico punto en el orden militar. Las crecidas corrientes del río Nazas impidieron a la Brigada Juárez cortar la retirada al enemigo, que logró, en vergonzosa fuga, marchar rumbo al oriente. El enemigo dejó en poder de nuestras fuerzas los siguientes elementos de guerra: 11 cañones útiles para el servicio, con dotación de 297 granadas calibre 75 milímetros y 86 de 80 milímetros, correspondientes a la pieza conocida con el nombre de El Niño, junto con su carro blindado. 299 fusiles tipo Mauser 7 milímetros y 498.800 cartuchos de igual clase y milímetros. 15 ametralladoras en corriente, 39 máquinas de las líneas nacionales y una gran cantidad de furgones, jaulas y plataformas que se encontraron vacías. Las bajas causadas al enemigo fueron 282 muertos,
orozquistas en su mayor parte, y 109 prisioneros, a quienes en cumplimiento al decreto que puso en vigor la ley de 25 de enero de 1862, se les mandó pasar por las armas. 55 heridos que fueron internados en el hospital para su curación, pero que quedaron en calidad de prisioneros. En nuestras fuerzas hubo que lamentar la muerte de los capitanes primeros Blas Flores y Pedro Septién, de la brigada Francisco Villa, teniente coronel Elías Uribe y capitán primero José Díaz, de la brigada Lluviar, y 14 individuos de tropa, así como 42 heridos, entre oficiales y soldados. Las plazas de Lerdo y Gómez Palacio quedaron ocupadas por las fuerzas de la brigada Benito Juárez al mando del brigadier Maclovio Herrera. Tomada la plaza de Torreón, órdenes oportunas y enérgicas hicieron renacer la confianza en la sociedad. Se dieron garantías a las familias y a los ciudadanos pacíficos, no sufriendo alteración alguna el orden. Y por lo tanto, las progresistas y laboriosas ciudades de Torreón, Lerdo y Gómez Palacio recuperaron la tranquilidad, entrando de lleno en su actividad mercantil, suspendida por mucho tiempo. La toma de estas plazas hará historia entre las operaciones efectuadas en el actual movimiento contra el usurpador Victoriano Huerta, en la que tanto los dignos jefes de brigada, los heroicos y pundonorosos oficiales y sus abnegados y aguerridos soldados, desde el primero hasta el último, se portaron con heroicidad admirable en los combates, con moralidad y cordura en el triunfo, y como subordinados ejemplares a la voz de mando de sus comandantes después de la toma de la plaza, demostrando así una vez más su renovado brío por el triunfo de nuestra causa y su amor filial a la patria, a quien defienden ofreciendo sus nobles holocaustos. Al felicitar a usted por el triunfo adquirido y por la gloria de que se han cubierto las armas del ejército constitucionalista, tengo el honor, mi general, de hacer a usted presentes mi subordinación y respeto, libertad y constitución. El general jefe de las operaciones Francisco Villa. El coronel jefe del Estado Mayor J. N. Medina. Al C. Venustiano Carranza. Jefe supremo del Ejército Constitucionalista.